La tarde había caído lentamente sobre el edificio, con ese tono dorado que dejaba las fachadas cálidas y extendía una quietud suave por el patio interior. Entre las sombras alargadas de los balcones y el aroma ligero de las plantas que algunos vecinos cuidaban con devoción, se escuchaban murmullos apagados y el sonido distante de cubiertos al ser recogidos después de la barbacoa comunitaria que se celebraba cada fin de semana de verano. Era una costumbre sencilla, casi rutinaria, pero para Andrés se había convertido en algo más desde hacía unos meses, desde que Miguel se mudó al piso de enfrente y trastocó su equilibrio sin proponérselo. Andrés era un hombre reservado, tranquilo, de movimientos suaves y una voz que rara vez subía de volumen. Vivía en ese edificio desde hacía años, acostumbrado al ritmo pausado del barrio y al intercambio cortés de saludos con los residentes. Su vida seguía un orden preciso, un orden que jamás había sentido necesidad de cuestionar, hasta que se encontró, una tarde cualquiera, con la mirada oscura y profunda de Miguel cruzando el pasillo compartido. Miguel era todo lo contrario, expresivo, seguro de sí mismo, con una energía que se sentía antes de verlo. No gritaba, no se imponía, pero su mera presencia llenaba el aire de un modo inexplicable. Andrés no sabía describirlo, solo sabía que desde el primer instante algo dentro de él se tensó, como si reconociera un cambio próximo. Desde entonces se habían ido conociendo poco a poco, encuentro tras encuentro, cada uno cargado con una tensión silenciosa que ninguno nombraba. Una charla breve en la entrada, un intercambio de herramientas, un comentario sobre la lluvia, detalles cotidianos que parecían insignificantes, hasta que Andrés se acostaba por la noche y descubría que seguían vivos en su memoria, con una nitidez inquietante. Le bastaba recordar cómo Miguel inclinaba ligeramente la cabeza cuando escuchaba con atención, o la forma en que sus dedos rozaban accidentalmente los suyos al pasarle algún objeto, para sentir un temblor agradable recorrerle el pecho. No sabía si Miguel percibía algo similar, pero había momentos, pequeños y fugaces, en los que la mirada de ambos se encontraba por unos segundos, demasiado prolongados como para considerarlos casuales. Aquella barbacoa había sido más concurrida que otras veces, con el sonido de risas, platos compartidos y conversaciones que se mezclaban sin orden. Andrés llegó temprano para ayudar a preparar todo, aunque no por generosidad pura. Sabía que Miguel estaría allí desde el principio, y se dijo a sí mismo que ir pronto era lo más normal, que nadie sospecharía nada. Y así fue, al menos en apariencia. Miguel lo vio llegar y le dedicó una sonrisa suave, cálida, de esas que parecían abrir un espacio privado en medio del bullicio. Andrés sintió el aire cambiar dentro de él. Lo saludó con un gesto que pretendía ser tranquilo, pero su voz tuvo un temblor que Miguel debió notar, porque lo miró con una curiosidad ligera, casi juguetona, antes de acercarse para entregarle una bandeja con carne marinada. ¿La llevas a la mesa grande?, preguntó Miguel, y sus dedos rozaron la mano de Andrés de un modo tan leve que cualquiera lo habría atribuido al movimiento natural de pasar un objeto. Pero Andrés sintió un pulso de calor subirle por el brazo, luego el pecho, luego la garganta. No era un toque accidental, o no lo sintió así. Durante toda la tarde se movieron cerca, no porque lo planearan, sino porque parecía inevitable. Cada vez que Andrés giraba, Miguel estaba al alcance de la vista. Cada vez que Miguel dejaba algo en la mesa, Andrés se encontraba a pocos pasos. Hablaron poco, pero cada intercambio tenía un peso silencioso. A veces sus miradas se cruzaban desde extremos opuestos del patio, y por un momento, el ruido de la gente se difuminaba. La barbacoa transcurrió entre risas y comentarios, pero para Andrés fue como navegar bajo una corriente oculta que lo empujaba hacia un destino que no se atrevía a nombrar. Cuando el sol se escondió del todo y el aire empezó a refrescar, algunos vecinos se fueron retirando. Andrés ayudó a recoger platos y vasos, intentando mantener la calma a pesar del pulso acelerado que llevaba desde hacía horas. Entonces, mientras doblaba una mesa, notó que alguien se le acercaba por detrás. El aroma cálido, entre madera y jabón, le indicó antes de girar que era Miguel. Sintió la presencia fuerte a pocos centímetros de su espalda, un calor firme que lo tocaba sin tocarlo. «Has ayudado mucho hoy», dijo Miguel con una voz baja que se perdió un poco entre los últimos murmullos del patio. «Siempre estás en todo». Andrés levantó la cabeza despacio y lo miró. La luz tenue hacía que el rostro de Miguel pareciera más cercano, más real, como si la sombra marcara cada línea de su expresión. Su mirada tenía algo distinto esa noche, algo que Andrés no sabía si interpretar como cansancio, interés o una mezcla inquietante de ambos.
Intentó responder con naturalidad, aunque la respiración le traicionaba. «Me gusta ayudar», dijo, y sus dedos temblaron ligeramente al soltar la mesa. Miguel lo notó. Había aprendido a leer sus gestos. Era imposible ocultarle cualquier reacción. «Lo sé». Esa frase simple llevó un peso inesperado. Andrés sintió un estremecimiento, una electricidad recorrer su columna. Miguel no sonreía esta vez, solo lo observaba con una intención suave pero directa, como quien decide mirar un poco más allá de lo permitido. El silencio se alargó entre ellos, espeso, lleno de algo que ambos habían evitado durante meses. Andrés quiso apartar la mirada, pero Miguel no se la permitió. No físicamente, sino con la intensidad de sus ojos, que parecían pedirle que se quedara, que no huyera de la línea que estaban cruzando sin palabras. Por un instante el tiempo dejó de avanzar, y Andrés sintió el corazón latiéndole tan fuerte que temió que Miguel pudiera oírlo. Un vecino pasó cerca para despedirse, y ambos dieron un paso atrás por inercia, como si los hubieran sorprendido en un acto que no habían cometido. Pero la distancia no apagó la tensión, solo la hizo más evidente. Miguel carraspeó con suavidad, miró alrededor y luego volvió a centrarse en Andrés. «Si quieres, puedo ayudarte a llevar esto arriba», dijo señalando un par de bolsas con restos de comida y utensilios. «Así terminamos más rápido». La propuesta no tenía nada extraño, pero había algo en la forma en que lo dijo, en cómo su tono descendió levemente la última palabra, que hizo que el aire entre ellos vibrara. Andrés asintió sin pensar. No confiaba en su voz en ese momento. Caminaron juntos por el pasillo, cada uno con una bolsa, aunque Miguel podría haber llevado las dos sin problema. Lo hacía para acompañarlo, lo sabía. Andrés sentía el calor de su presencia a su lado, ese calor que le recorría el pecho solo con tenerlo cerca. Al llegar al rellano, Miguel esperó a que Andrés abriera la puerta, observándolo con atención. Andrés notó la mirada fija sobre sus manos, sobre la curva de su brazo al girar la llave. Ese detalle lo desarmó aún más. Dentro del piso la luz era suave, amarilla, cálida. Andrés dejó las bolsas en la encimera y se dio la vuelta para agradecerle la ayuda, pero Miguel ya estaba demasiado cerca, quizás sin darse cuenta. O quizás sí. Sus cuerpos quedaron a menos de un paso, y Andrés sintió el calor que emanaba de Miguel envolverlo como una ola lenta. Ese contacto invisible lo puso tenso y a la vez lo tranquilizó, una contradicción que le erizaba la piel. «Huele bien aquí», comentó Miguel, aunque no parecía interesado en el piso, sino en Andrés. Había una curiosidad distinta en sus ojos, algo que Andrés no había visto tan claramente hasta ese momento. Miguel parecía buscar respuestas que no se podían formular con palabras. «Es el incienso», respondió Andrés con voz baja. «Lo encendí antes de bajar». Miguel asintió sin apartar la mirada. Algo en él se suavizó, como si diera un paso interno hacia un lugar más íntimo. Andrés sintió como su pecho se llenaba de una mezcla de miedo y deseo, un anhelo profundo que llevaba meses intentando ignorar. Y sin embargo allí estaban, encerrados en un silencio que ardía. Miguel dio un paso más, tan mínimo que podría haber sido accidental, pero Andrés lo sintió como un movimiento deliberado. El espacio entre sus cuerpos se redujo a casi nada. Andrés respiró hondo, y el aire que entró en sus pulmones llevaba el aroma cálido de Miguel, un aroma que lo envolvió como una caricia invisible. Sus brazos no se tocaron, pero la distancia era tan estrecha que cada exhalación se mezclaba con la del otro. Andrés bajó la mirada un segundo, no para huir, sino para tomar aire, para encontrar el valor que empezaba a perder. Cuando volvió a levantarla, encontró a Miguel observándolo con una intensidad que casi le hizo perder el equilibrio. Había una pregunta silenciosa allí, una pregunta que ninguno de los dos se había atrevido a decir en voz alta durante todos esos meses. Miguel levantó una mano con lentitud, como si dudara, como si hubiera una fuerza invisible deteniendo su gesto. Pero la duda no duró mucho. Sus dedos rozaron la muñeca de Andrés con un toque suave, casi imperceptible, que sin embargo lo recorrió como una corriente eléctrica. Andrés sintió un estremecimiento tan fuerte que tuvo que cerrar los ojos por un instante. El calor subió por su brazo, se instaló en su pecho y luego en su garganta, un calor que lo dejaba sin palabras. Cuando abrió los ojos, Miguel seguía ahí, tan cerca que era imposible no sentirlo. Su mirada no se apartaba, como si quisiera memorizar cada gesto, cada respiración, cada temblor de Andrés. La mano que había rozado su muñeca no se retiró. Estaba allí, quieta, esperando, preguntando sin palabras. Y Andrés, por primera vez en mucho tiempo, no dio un paso atrás. La noche se volvió espesa a su alrededor,
como si el mundo hubiera decidido detenerse para ellos dos. El silencio no los separaba, los acercaba. El aire parecía vibrar, cargado con algo que estaba a punto de romper la superficie de una realidad demasiado contenida. Miguel inclinó levemente la cabeza. Andrés sintió la respiración del otro rozarle la piel. Un susurro de calor les unió. Y fue entonces cuando supo que todo aquello que habían evitado, estaba empezando a tomar forma. Lo que ocurriera después ya no dependería de la casualidad, ni del azar, ni de la barbacoa. Dependía de ellos, y de ese límite invisible que estaban a punto de cruzar. Miguel mantuvo la mano sobre la muñeca de Andrés unos segundos más, como si midiera la reacción silenciosa que ese pequeño gesto despertaba en él. No había prisa en su mirada, ni exigencia, solo una intención clara que llevaba meses creciendo, moldeándose en cada encuentro casual, en cada saludo cargado de una tensión suave que ambos fingían no notar. En ese momento, sin embargo, ya no había motivo para ocultarla. El aire dentro del piso parecía sostenerlos, sostener ese instante que se estiraba, cálido y frágil como una llama recién encendida. Andrés respiró despacio. Sentía la piel volverse sensible bajo el roce de Miguel, como si cada nervio despertara al mismo tiempo. La cercanía lo envolvía con un calor inesperado, un calor que le hacía difícil pensar con claridad. Su pecho subía y bajaba con un ritmo que no lograba controlar. Y Miguel lo observaba con una calma que no ocultaba el deseo que empezaba a asomar bajo su expresión serena. ¿Te encuentras bien?, preguntó Miguel en voz baja, sin retirar la mano. La pregunta era simple, pero estaba cargada de un significado distinto, como si realmente quisiera saber si Andrés estaba listo para seguir avanzando por ese territorio nuevo que se abría entre ellos. Andrés asintió, incapaz de articular palabras. Su garganta estaba demasiado tensa. Miguel notó la respuesta y una sonrisa leve, suave, le relajó los rasgos. «Vale», susurró como si comprendiera más de lo que Andrés habría querido admitir. Con un gesto lento, casi reverente, Miguel deslizó los dedos por el antebrazo de Andrés, subiendo apenas unos centímetros. Fue un movimiento tan delicado que parecía una confesión en sí misma, una forma de decir todo aquello que ninguno había dicho aún. Andrés sintió cómo ese toque le recorría la piel con una calidez que se expandía igual que un pulso. Era una invitación implícita, una pregunta que nacía en el contacto, no en las palabras. Andrés levantó la mano y con cierto temblor la apoyó sobre el costado de Miguel, sin presionar. Solo rozó la tela suave de su camiseta, sintiendo el calor firme del cuerpo debajo. Ese gesto, sencillo y lleno de cautela, hizo que los ojos de Miguel se oscurecieran apenas, como si una corriente intensa pasara por su interior. No dijo nada, no lo necesitaba. El silencio se volvió aún más íntimo. Miguel dio un paso hacia adelante, acercándose lo suficiente para que sus brazos casi se rozaran. Andrés sintió la respiración del otro mezclarse con la suya. Fue un contacto sutil, pero su cuerpo reaccionó como si fuera una llamarada. La piel de sus brazos se erizó, la nuca se le tensó y una oleada de calor le recorrió el pecho. No podía moverse, no porque estuviera paralizado, sino porque no quería romper ese equilibrio frágil que sostenía el momento. Miguel levantó una mano y la llevó al costado del rostro de Andrés. No lo tocó de inmediato. La dejó suspendida a una distancia mínima que hacía que el aire entre su piel y los dedos de Miguel vibrara como una corriente suave. El gesto tenía algo de pregunta y algo de promesa. Andrés inclinó la cabeza apenas, un movimiento casi imperceptible, pero suficiente para que Miguel entendiera. Sus dedos rozaron la línea de la mandíbula de Andrés con una suavidad que parecía estudiada. Un toque cálido, lento, que avanzó con tanta delicadeza que Andrés sintió los ojos cerrarse por un instante. No era un contacto casual, tampoco era un gesto impulsivo. Era un reconocimiento, un acercamiento que llevaba meses gestándose en las miradas largas, en los saludos demasiado atentos, en los silencios que ninguno sabía llenar con palabras. Miguel respiró hondo, tan cerca que Andrés lo sintió contra su piel. «Siempre pensé», murmuró Miguel bajando un poco la voz, «que eras más difícil de leer». Andrés abrió los ojos y lo miró sin poder ocultar la vulnerabilidad que lo atravesaba. La cercanía le hacía difícil pensar, pero logró murmurar. «Yo pensaba lo mismo de ti». Miguel sonrió sin apartar la mano, y en esa sonrisa había un alivio tibio,
como si ambos hubieran estado sosteniendo una carga invisible todo ese tiempo. La tensión se aflojó un poco, solo para transformarse en algo más profundo, más íntimo. Una corriente cálida que parecía llamar a otra cosa, a algo que los dos habían evitado admitir en voz alta. Desde el pasillo entró una corriente de aire fresco que movió ligeramente la camiseta de Miguel. Ese pequeño movimiento llevó el aroma cálido de su piel hasta Andrés. Un aroma suave, casi embriagador, que le hizo sentir un cosquilleo en la base de la garganta. Miguel inclinó la cabeza hacia él, despacio, y Andrés sintió el pulso acelerarse con violencia. Sus frentes casi se rozaban. Sus respiraciones se mezclaban como si ambos estuvieran atrapando el mismo aire. Andrés levantó la mano y la situó sobre el brazo de Miguel, presionando apenas. El músculo firme bajo la tela respondió con un leve movimiento, como si Miguel también contuviera la respiración para no adelantarse. Una chispa recorrió a Andrés desde la palma de la mano hasta el pecho. Esa chispa se expandió, se volvió un calor denso que lo llenaba por completo. Miguel no se movió. Se quedó allí, tan cerca que Andrés podía sentir el calor de su aliento en la curva de sus labios, pero sin romper la distancia minúscula que aún los separaba. Era un límite fino, casi inexistente, que parecía construido para ser cruzado en cualquier momento. Andrés percibió cómo Miguel contenía el impulso, cómo lo dejaba a él decidir. Ese detalle lo desarmó por dentro. «Andrés», murmuró Miguel, y su voz sonó como una caricia. Ese susurro recorrió la columna de Andrés como un toque invisible. Nada habría podido prepararlo para la intensidad que sintió al escucharlo pronunciar su nombre así, cuando el mundo se reducía a un espacio tan estrecho que no podían moverse sin tocarse. Miguel acercó un poco más su frente a la de Andrés. El roce fue casi imperceptible, un contacto suave que sin embargo le estremeció por completo. Era como si los cuerpos se buscaran de manera inconsciente, guiados por una necesidad que llevaba demasiado tiempo contenida. Los dedos de Miguel se deslizaron por la nuca de Andrés con una lentitud que le robó el aire. Fue un toque suave, pero lo suficientemente firme como para que la piel de Andrés reaccionara con una oleada de calor. No había palabras, no había explicaciones, solo ese contacto que hablaba por ambos. Un contacto que decía que ya no querían seguir retrocediendo. Andrés respiró hondo, intentando contener el temblor leve que le recorría el pecho. Sentía el cuerpo reaccionar a cada movimiento de Miguel, como si cada milímetro de proximidad encendiera una chispa distinta. Miguel percibió esa reacción y su expresión se suavizó aún más. No se apresuró. No tomó la iniciativa de forma abrupta. Solo permaneció allí, a una distancia que quemaba, esperando a que Andrés encontrara su propio ritmo. El tiempo pareció derretirse a su alrededor. La sala se volvió un refugio cálido, silencioso, donde cada respiración y cada gesto adquiría un significado profundo. Miguel bajó la mirada un instante hacia los labios de Andrés, luego volvió a sus ojos. Fue un movimiento tan sutil que Andrés casi no lo captó, pero lo suficiente para que un escalofrío le recorriera la espalda. Sin darse cuenta, Andrés inclinó ligeramente la cabeza hacia él. Ese gesto, pequeño pero definitivo, hizo que el cuerpo de Miguel se tensara apenas, como si un impulso poderoso lo recorriera. No se abalanzó sobre él, no rompió la calma, solo acercó su mano a la mejilla de Andrés y la sostuvo con una ternura que encendió algo en el pecho del otro. Sus narices se rozaron. El calor entre ellos era tan intenso que Andrés sintió que todo dentro de él se comprimía en un punto donde la piel parecía arder desde dentro. Miguel cerró los ojos un segundo, como si necesitara contener lo que sentía al tenerlo tan cerca. Y entonces, hubo un golpe suave en la ventana, el sonido de una rama que el viento había movido. Un ruido pequeño, suficiente para romper la burbuja por un breve instante. Ambos abrieron los ojos al mismo tiempo, respirando con una intensidad que delataba lo cerca que habían estado de un límite que ninguno había cruzado antes. Miguel bajó la mano con suavidad, pero no se apartó. Andrés tampoco. No se habían besado. No todavía. Pero ya nada de lo que quedaba en el aire podía considerarse simple o casual. Miguel se acercó un paso más, lo justo para que sus cuerpos se rozaran por primera vez, un contacto leve entre el pecho de uno y el brazo del otro, suficiente para que Andrés sintiera cómo el calor le ascendía la cara con violencia. «Tengo que decirte algo», susurró Miguel. Andrés tragó saliva, intentando mantener la mirada firme.
Dímelo. Miguel tomó aire, como si necesitara valor. Su voz salió más baja, más íntima. No puedo seguir fingiendo que no siento esto. Andrés sintió el pulso golpearle las sienes. Yo tampoco. No hubo más palabras, solo un silencio cargado que los acercó aún más, como una corriente irresistible que los arrastraba hacia ese punto inevitable, donde todo cambiaría. Y aunque el beso aún no había llegado, Andrés supo que estaba a un paso de suceder, tan cerca que el aire parecía contener la promesa ardiente de lo que vendría después. La respiración de ambos quedó suspendida en ese pequeño espacio que seguía separándolos, una distancia mínima que parecía hecha de aire caliente y tensión contenida. Miguel no apartó la mirada, Andrés tampoco. Era como si la noche detrás de las ventanas desapareciera por completo y solo quedara la luz suave del salón rodeándolos, envolviendo el momento con un silencio intenso que amplificaba cada latido, cada temblor, cada impulso que se acumulaba dentro de ellos. Miguel bajó la vista durante un instante, como si buscara las palabras exactas en algún punto entre sus propios pensamientos y la forma en que Andrés lo miraba. Cuando volvió a alzarla, había algo más profundo en sus ojos, una mezcla de decisión y vulnerabilidad que Andrés no la había visto antes. Era como si Miguel hubiera abierto una puerta interna que había mantenido cerrada demasiado tiempo. No puedo ignorarlo más, dijo en voz baja. No cuando estás tan cerca. Andrés sintió un calor espeso subirle por el pecho. No sabía si era deseo, nervios o una mezcla de todo, pero la sensación era tan intensa que tuvo que respirar hondo para no perder el equilibrio. Miguel lo notó porque su expresión se suavizó, aunque no perdió esa tensión vibrante que lo rodeaba. No tienes que ignorarlo, susurró Andrés, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza suave de su voz. Miguel dio un paso aún más pequeño hacia adelante, uno casi imperceptible, pero que cambió la temperatura del momento. Sus cuerpos no se aplastaron ni se buscaron con ansiedad, pero la cercanía era suficiente para que los brazos se rozaran, para que las respiraciones se mezclaran con un ritmo que parecía sincronizado por accidente, aunque ambos sabían que no lo era. El aroma cálido de Miguel envolvió a Andrés como un manto ligero. Había algo familiar, pero ahora, con esa proximidad, se volvía embriagador. Andrés sintió un cosquilleo en la nuca al percibirlo, como si el simple hecho de inhalar el aire entre ellos despertara un anhelo antiguo que no recordaba haber sentido con tanta claridad. Miguel inclinó un poco la cabeza acercándose aún más. El roce de su frente contra la de Andrés fue leve, casi tímido, pero lo suficiente para que el cuerpo entero de Andrés reaccionara con un estremecimiento involuntario. Los dedos de Miguel se deslizaron por la muñeca de Andrés con un movimiento lento y cálido, subiendo por el antebrazo hasta detenerse en la mitad del brazo. No apretó. No tomó posesión de nada. Solo trazó la piel con una suavidad que casi dolía por lo cuidadosa que era. Un toque que parecía decir, no voy a forzar nada, pero estoy aquí. No quiero irme. Ese detalle, esa ternura tan consciente, hizo que la resistencia interior de Andrés cediera un poco más. Miguel, murmuró sin saber qué decir exactamente, pero sintiendo que necesitaba pronunciar su nombre para anclar la realidad. Miguel levantó la otra mano y la llevó lentamente al rostro de Andrés, apoyando la yema de sus dedos sobre la mejilla con una delicadeza que lo dejó sin aire. Era una caricia llena de intención, pero también de respeto. Andrés cerró los ojos un instante, dejándose envolver por la sensación de ese contacto que parecía encenderlo desde dentro. Los dedos de Miguel trazaron la línea de la mejilla hacia la mandíbula. Andrés sintió un calor intenso expandirse desde ese punto hacia el cuello, hacia el pecho, hacia lugares que apenas se atrevía a reconocer. Era un calor emocional, un fuego que no quemaba sino que iluminaba. Algo profundo, suave y poderoso a la vez. Cuando Andrés abrió los ojos, encontró la mirada de Miguel fija en él, tan cercana que era imposible no sentir cómo sus latidos parecían empujar el aire que compartían. Pensé muchas veces en esto, confesó Miguel, su voz casi un susurro. Yo también, respondió Andrés sin dudarlo, sorprendiéndose a sí mismo por la honestidad que brotaba sin filtros. Un silencio cargado siguió a esas palabras. No era incómodo, no era vacío. Era un silencio lleno de significado, de energía acumulada y de un deseo que al fin podía respirar después de haber sido reprimido tanto tiempo. De pronto Miguel bajó la mano de la mejilla de Andrés y la deslizó hacia su cuello con una suavidad que lo dejó sin aliento. No apretó, solo dejó la palma apoyada,
sintiendo el pulso acelerado bajo la piel. Ese contacto directo hizo que Andrés temblara ligeramente, y Miguel lo sintió bajo sus dedos. «Estás temblando», susurró Miguel con una voz que contenía una mezcla de ternura y anhelo. Andrés no apartó su mano del brazo de Miguel. «Tú también», murmuró. Miguel soltó una exhalación suave, como si esa respuesta lo tocara de un modo inesperado. Luego, sin romper el contacto visual, inclinó la cabeza hacia un lado, acercándose despacio. Andrés sintió el roce sutil de la nariz de Miguel contra la suya, una caricia apenas perceptible, pero tan íntima que su corazón pareció detenerse un instante. Ambos inhalaron al mismo tiempo. Fue un gesto simple, pero tan cargado de significado que la habitación pareció encogerse a su alrededor. El aire entre ellos se volvió espeso, lleno de posibilidades que latían con fuerza. Miguel deslizó el pulgar por la piel del cuello de Andrés en un gesto lento, consciente, que envió una oleada de calor por la columna del otro. Andrés tuvo que cerrar los ojos de nuevo, no porque quisiera evitar la intensidad del momento, sino porque su cuerpo necesitaba un segundo para absorberlo. Cuando los volvió a abrir, Miguel lo miraba con una mezcla de deseo y contención, como si se debatiera entre actuar de inmediato o prolongar ese momento un poco más, dejando que la tensión creciera de forma lenta y segura. «Si no quieres esto», murmuró Miguel, «dímelo ahora». Andrés tragó saliva. Había un temblor suave en su respiración, pero su voz salió clara. «Lo quiero». Miguel cerró los ojos un instante, como si esas palabras le golpearan el pecho. Cuando los abrió de nuevo, algo en él había cambiado. Ya no había dudas, ya no había contención, había decisión. Una decisión que ardía en la forma en que volvía a acercarse. Aún así no lo besó. En lugar de eso, apoyó la frente contra la de Andrés con un gesto lleno de ternura, un gesto que hizo que ambos respiraran al mismo tiempo, como si sus cuerpos hubieran encontrado un ritmo compartido sin proponérselo. Los dedos de Miguel se deslizaron detrás de la nuca de Andrés, mientras la otra mano continuaba en su cuello, sintiendo cada pequeño latido. Andrés levantó una mano temblorosa y la apoyó en el pecho de Miguel, justo sobre el corazón. Lo sintió latir con fuerza bajo la tela. Ese contacto, sencillo pero íntimo, los unió aún más, como si una corriente tibia cruzara entre ambos. Miguel bajó la mirada hacia la mano de Andrés sobre su pecho, luego volvió a elevarla hacia sus ojos, y esta vez no hubo duda en él. «Si sigo acercándome», susurró Miguel, «no voy a poder detenerme». La voz le salió con un tono ronco que hizo que la piel de Andrés se erizara. Andrés no retrocedió, no apartó la mano, no desvió la mirada. «No quiero que te detengas». La respiración de Miguel se aceleró. El silencio que siguió fue profundo, intenso, casi sagrado. No había ruido del pasillo, ni del viento, ni de nada más. Solo el latido compartido, el calor creciente, la certeza de que estaban cruzando un límite que no tendría vuelta atrás. Miguel acercó sus labios a los de Andrés, no llegó a tocarlos. Se detuvo a medio suspiro de distancia, tan cerca que Andrés pudo sentir la calidez de su aliento rozarle la piel. Sus labios casi se rozaron, casi se encontraron, y la electricidad del momento fue tan fuerte que el cuerpo de Andrés reaccionó con un estremecimiento profundo que Miguel sintió bajo sus manos. Ese roce mínimo, ese casi beso, fue más intenso que cualquier contacto que hubieran compartido antes. Andrés cerró los ojos, no porque quisiera evitar nada, sino porque la intensidad del momento lo llenaba por completo. Miguel susurró su nombre tan cerca de sus labios que Andrés sintió el sonido más que escucharlo. «Andrés». Pero no avanzó, todavía no. Estaban en el borde exacto del abismo, un borde que ardía, un borde que llamaba, y el siguiente movimiento, lo sabían ambos, sería el que cambiaría todas las cosas que habían sido hasta ahora.